¿Cómo presentan los videojuegos como Call of Duty, Medal of Honor o Brothers Arms contenidos como la guerra, las fuerzas enemigas y aliadas, así como el patriotismo americano u occidental o de otras regiones? ¿Cómo pueden verse videojuegos en el futuro que quieran mostrar contenido bélico, militar y querer dar una posición política sobre la guerra? ¿Qué otros videojuegos, no necesariamente militares, pueden mostrar la guerra, pero desde una manera crítica, desde una perspectiva civil y enseñar sus consecuencias políticas y sociales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Game Studies Compact. Comencemos. Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo episodio de Game Studies Compact, un espacio donde podemos aprender y saber más sobre los Game Studies y la investigación en videojuegos. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse a mi canal para que no se pierdan los siguientes episodios de Game Studies Compact y también pueden encontrar las fuentes que utilizo en la descripción del video. Desde la década de los 90 ha habido un auge en un género de los videojuegos y estos son los videojuegos de guerra o videojuegos militares. Esto también se ha dado gracias a gráficos cada vez más complejos que podían ofrecer espacios en 3D. Y estos videojuegos de guerra o militares se basan en eventos históricos como la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Sobre estos eventos históricos hay películas, hay bibliografía, hay documentales, hay libros, novelas. Entonces hay un montón de medios que ofrecen información sobre la Primera, la Segunda Guerra Mundiales, también la Guerra Fría, y los videojuegos no son excepción a la regla. Incluso tenemos videojuegos militares y de guerras que van más allá de eventos históricos y juegan con la ficción, con guerras futuras, con guerras en las que se va a utilizar tecnología o armas químicas. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en videojuegos como The Division o Metal Gear Solid 4, donde se habla de una guerra utilizando nanotecnología y una tecnología, ¿no? una ciencia que no está al día de hoy. Y en estos juegos militares o juegos de guerra siempre encontramos un elemento. Hay el bueno y están los malos. Y estos malos son fuerzas enemigas, son dictadores, son autoritarismos que amenazan el orden mundial. Entonces el avatar es por lo general un soldado valeroso, un soldado patriota, un soldado con valores éticos, morales, legitimados, ¿no? Por su país, por su patriotismo. Entonces es como un héroe en estos videojuegos. Y en estos juegos militares donde hay un soldado valeroso, patriota y fuerzas enemigas dictatoriales o autoritarias, puede haber un mensaje político. ¿Quiénes son los buenos? ¿Qué regiones del mundo son las buenas? ¿Qué regiones del mundo pueden ser malas o amenazar el orden mundial, amenazar el status quo del día de hoy? Y estos videojuegos al día de hoy están influenciados por eventos actuales, guerras actuales, conflictos, diplomacia, un montón de elementos políticos, sociales, que se implementan ahora en las narrativas de varios videojuegos. Y estos videojuegos militares no solamente pueden tener un elemento sociopolítico que hable sobre el acontecer contemporáneo en las guerras, en los conflictos, en la diplomacia, pero también hablar un poco sobre las preocupaciones, sobre los miedos de la sociedad. A esto me refiero a cuáles son las consecuencias en los civiles, en las personas normales, y esto ya se manifiesta visualmente en muchos videojuegos, como por ejemplo en Call of Duty. Entonces los videojuegos militares o de guerra pueden verse como un espejo sociopolítico, pero a diferencia de otros medios, son interactivos. Es decir, el jugador y el avatar va descubriendo, va interactuando con este mundo politizado en la medida que va jugando, va matando enemigos, va explorando nuevos lugares y conociendo a otros NPCs que también tienen un discurso político, un discurso militarizado o social en estos juegos. Ahora, los juegos militares y de guerra son muy investigados, no solamente en los Game Studies. En la psicología se investiga sobre los juegos militares y de guerra, por ejemplo, y sus efectos en la agresión, en la violencia. En la politología también se investigan los videojuegos militares y de guerras y cómo incluyen narrativas de la agenda política de diferentes países o cómo legitiman algunas acciones militares o acciones bélicas de algunos países. En los estudios de cine y televisión también, cómo los videojuegos derivan de películas militares, películas bélicas o tienen elementos cinematográficos, ¿no? Como el slow motion, como las tomas desde arriba, que se basan en películas militares. Pero hay un enfoque que no es muy investigado todavía, que son los juegos militares o los juegos de guerra como espacio de conflicto, como espacio de diferencias, de peleas entre dos bandos dentro del videojuego como espacio virtual, y también los juegos militares y de guerra desde el punto de vista de los desarrolladores, de los estudios. Es decir, qué ideas, qué concepciones, qué approaches, ¿no? Qué aproximaciones traen los estudios, los desarrolladores, los game designers para estos videojuegos de guerra.
y cómo estos videojuegos de guerra, estos juegos militares, pueden verse también desde una perspectiva civil, desde una perspectiva que no es muchas veces considerada en los juegos militares, que es como la persona normal, que no es soldado, que no es un agente político, vive la guerra. Entonces, para este tema he elegido 3 artículos científicos que nos van a ayudar a entender un poco mejor los videojuegos de guerra, los videojuegos militares. Y antes de continuar, quiero recalcar que este video es un video más que todo de un contenido científico académico. A partir de algunas preguntas que me llegaron, quiero resaltar que en Game Studies Compact no hago necesariamente walkthroughs, no hago necesariamente gameplays, no hago necesariamente, digamos, reviews de juegos, sino que estos juegos diferentes que hemos visto en todos estos episodios los complemento con artículos científicos, ¿no? Con ciencia, con academia, para verlos con otros ojos. Y este episodio de Game Studies Compact son los Game Studies, los juegos militares y la política. Un tema interesante es el nuevo patriotismo americano manifestado en la Segunda Guerra Mundial en videojuegos como Call of Duty o Medal of Honor en la época del post 9/11. Y esto lo encontramos en un artículo de 2017 en el Journal de Film and Media Studies. El nuevo patriotismo americano se basa de una sensación pesimista en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam. Entonces había un estado, digamos, de ánimo bajo en la población de Estados Unidos, en la opinión pública, y esto se manifestaba también en películas como por ejemplo Apocalypse Now. Entonces este nuevo patriotismo americano en la administración de Ronald Reagan intenta solucionar este problema enfatizando los logros de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y también de los aliados de Estados Unidos. Entonces el nuevo patriotismo americano lo utilizan los videojuegos para dar una especie de narrativa que busca restituir la moral de los estadounidenses a partir de los logros en la Segunda Guerra Mundial. Y acá también estos videojuegos se basan en elementos del cine, como por ejemplo en las tomas, en el uso del lenguaje audiovisual, en películas como Salvando al Soldado Ryan. Este es un filme épico, hiperrealista, con buen uso de los elementos audiovisuales para recalcar, ¿no? El esfuerzo, el honor, el valor, el patriotismo. ¿Qué pasa después del 9/11? Se muestran otras regiones del mundo como enemigos del orden desde el punto de vista americano. Y estos son denominados políticamente ejes del mal, que nos pueden hacer recordar a los ejes del poder en la Segunda Guerra Mundial. Y acá los videojuegos militares y de guerra utilizan esta agenda política del 9/11 para mostrar ambientes, mostrar narrativas donde estos ejes del mal, estos países del Medio Oriente, desde el punto de vista de la política americanizada en estos juegos, son los enemigos. Pero al llamarse ejes del mal, se crea una analogía con los ejes del poder de la Segunda Guerra Mundial. Entonces acá en la narrativa politizada se legitima de alguna manera la invasión, el ataque hacia estos países para preservar, para defender el status quo, ¿no? El orden normal, el estilo de vida, ¿no? El American Way of Life, que a veces encontramos también en la narrativa de videojuegos de guerra. Acá tenemos videojuegos como Brothers in Arms, donde se muestra el desembarco de los soldados de la Segunda Guerra Mundial en Normandía. Y en Medal of Honor Rising Sun hay una toma del bombardeo de Pearl Harbor, que se puede ver como analogía con las tomas del ataque terrorista de 9/11. Entonces vemos cómo se transfieren estos contenidos del nuevo patriotismo americano en la Segunda Guerra Mundial y se transfieren a contextos contemporáneos. Esta transferencia también la vemos en cómo se muestran los aliados y los enemigos en estos juegos de guerra. Y en videojuegos como Call of Duty o Medal of Honor vemos el avatar, ¿no? El soldado americano que tiene consigo su pelotón, su grupo de soldados, pero estos tienen un trasfondo, por ejemplo, que vienen de Italia o son latinos. Entonces se crea de alguna manera un entendimiento de quiénes son los aliados de los americanos. Esto con los latinos se puede referir al día de hoy con la comunidad hispana en Estados Unidos y los italianos también con la comunidad italiana, y los enemigos tienden a mostrarse como o alemanes o como japoneses o como dictadores de países que están en contra de la agenda política americanizada. Pero acá tenemos esta transferencia, ¿no? De los enemigos del eje de poder de la Segunda Guerra Mundial transferido al contexto actual. Y el artículo menciona un aspecto muy importante, que es que estos juegos militares, estos juegos de guerra, tienen una narrativa vectorizada, que en estos videojuegos solamente se puede ser bueno. Significa que las acciones del avatar, las acciones del jugador, las acciones de los soldados, siempre están legitimadas, siempre están mostradas como positivas, que son a favor del orden mundial, a favor de los valores, a favor de la sociedad, a favor de un bien que está por encima del soldado, ¿no? Un bien común. Entonces, de alguna manera se legitima
el contenido político, la narrativa política que puede estar acá, y esta narrativa política también puede basarse en este nuevo patriotismo americano, que es presentar al americano no como el héroe, como el valeroso, como el protector de los valores y del estilo de vida americano, el American Way of Life, y mostrar al otro lado el enemigo, que es quien está en contra, que tiene una agenda política en contra. Y otro punto muy interesante es que estos juegos militares o de guerra no tienden a mostrar niños o civiles siendo asesinados, siendo víctimas de daño colateral cuando los ataques, cuando las ofensivas son de parte de los americanos o del avatar del jugador. ¿Por qué? Porque la guerra no debería verse demonizada en estos juegos. Es decir, no se debería mostrar la guerra como lo que realmente es: destrucción, muerte, pérdida de todas las partes involucradas. Porque de ser así, el videojuego ya perdería parte de su engagement con el jugador, de hacerlo sentir como un protector, como un soldado valeroso, como quien carga intereses legitimados positivos. Porque si el videojuego mostrara realmente la guerra como es, con todas las partes que tienen pérdidas, muertes civiles, daños colaterales, muertes también de niños o de personas completamente inocentes, se estaría demonizando el contenido y ya dejaría de ser un contenido, digamos, atractivo. El artículo concluye que estos videojuegos también tienen elementos que se rescatan del cine. Por ejemplo, las tomas en slow motion o las tomas desde arriba donde se ven bombardeos o, digamos, aviones sobrevolando. También hay un fetichismo tecnológico, significa este gusto por el nombre de las armas, por las capacidades de tal arma, de tal ametralladora, de tal pistola o de tal equipo técnico. Y también se rescatan elementos documentales, es decir, se busca legitimar estos videojuegos también a partir de relatos históricos o de entrevistas o de bitácoras, bibliografía, datos de estos eventos, para darle más realismo. Y el artículo del 2017 va cerrando también que los videojuegos militares, los videojuegos de guerra, no se basan ya solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino también se basan en la agenda contemporánea, que son presencia, por ejemplo, de los americanos en países del Medio Oriente, pero también otros eventos históricos, como por ejemplo la Guerra Fría. Esto, por ejemplo, lo encontramos en Call of Duty Cold War, donde la narrativa ya no es ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial ni una invasión en Medio Oriente, sino es la Guerra Fría. O también la narrativa se adapta un poco a la agenda actual, a la opinión pública sobre realmente si la guerra está legitimada, si la guerra tenía una razón de existir. Como por ejemplo en Call of Duty Modern Warfare, porque ahí tenemos un avatar que es del Medio Oriente y este avatar se alía con los americanos para un enemigo en común. Pero al mostrar un avatar del Medio Oriente que rompe de alguna manera con la tendencia anterior, tiene una razón. Se podría entender que es que el videojuego, en este caso Call of Duty, recoge la opinión pública, el sentir popular de que la guerra, la invasión, la presencia americana en estos países no era lo que se pensaba, no estaba legitimada como se creía. Entonces es una especie de repente reivindicación hacia la población del Medio Oriente, que ha sido víctimas desde el aspecto civil por la destrucción, por los ataques, por las pérdidas en esta guerra. Los videojuegos militares actuales también pueden dar una idea de cómo será el futuro de la narrativa o la ideología de estos videojuegos, y también cómo los videojuegos como espacio virtual también pueden ser una especie de campo de batalla. Y esto lo encontramos en este segundo artículo del British Journal of Politics and International Relations. Este es un journal de la Asociación de Estudios Políticos, es decir, vemos de que los papers siempre van a ofrecer un enfoque desde su disciplina para un tema de los videojuegos. Es decir, un paper de politología lo va a ver desde un aspecto más político, un paper de estudios de cine lo va a ver desde un punto de vista audiovisual, un paper de la antropología lo puede ver desde un punto de vista del estudio del hombre o un estudio etnológico. Es decir, también es interesante ver la fuente de estos papers para entender el enfoque, la perspectiva que le dan a los videojuegos. El artículo menciona que los videojuegos de guerra, los videojuegos militares, pueden ser también un transporte ideológico. Es decir, estos juegos cargan filosofía de guerra, de cuál es la parte buena, la parte mala, en medios interactivos. Y la ideología está en constante cambio y reestructuración, porque la ideología, la manera de ver algo, la idea que se tiene de algo, cambia
dependiendo de la sociedad, del lugar, del país, del contexto, de la religión, del trasfondo. Entonces, si la ideología cambia, los videojuegos también cambian su perspectiva de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y para dar un ejemplo, tenemos America's Army. Y America's Army es un juego que carga con una ideología porque el mismo juego explica que quieren enfatizar el rol de los soldados americanos y de los valores de la armada, de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Entonces, lo que muestra America's Army a través de su narrativa, a través de su gameplay, a través de su sistema de recompensas, es algo que intenta avalar la ideología de que las Fuerzas Armadas americanas son positivas para el orden, para la preservación de los valores, para el estilo de vida americano, para el orden mundial en general. Y este ejemplo de America's Army, ¿qué nos ayuda a entender? De que los videojuegos son tecnológicamente capaces de crear mundos virtuales que avalen sus propias ideologías. Dicho académicamente, los videojuegos son tanto ontológicos como epistemológicos. Y estas palabras, por ser un poco académicas, quiero volverlas a aclarar en un contexto. Los videojuegos militares o de guerra tienen la capacidad tecnológica de, en su narrativa, en su game design, en su level design, que todo lo que se le muestra al jugador y que todo lo que pueda hacer el jugador avale la ideología de estos juegos. Porque estos videojuegos también pueden decidir obviar elementos que no encajen en su ideología. Y si bien estos videojuegos militares tienen la posibilidad tecnológica y visual de avalar su propia ideología, el jugador le da un nuevo significado a esta ideología, o reinterpreta la ideología o confronta la ideología de este videojuego en la medida que lo está jugando. Es decir, los videojuegos militares son heteropolares. Heteropolares porque no van a un solo resultado, sino que el jugador le da un nuevo resultado a los videojuegos militares en la medida que los juega. Puede utilizar el espacio virtual de estos juegos militares para darle otro enfoque, incluso refutar, darle la contra a la ideología dentro de estos juegos. Por ejemplo, podemos utilizar Grand Theft Auto. Hay artículos académicos que mencionan que Grand Theft Auto puede ser usado, por ejemplo, por el Estado Islámico para practicar, para mostrar cómo podrían ser diferentes atentados terroristas contra civiles o contra construcciones. Sería una especie de simulador terrorista. Y Grand Theft Auto, por ser un juego open world, de un mundo abierto, ofrece esta posibilidad de acción heteropolar. El jugador tiene la libertad tecnológica y la libertad del game design también, del gameplay, para poder disparar contra civiles, para poder disparar contra construcciones, para poder robar autos, para poder, digamos, chocar aviones, etc. Entonces, aquí está este juego heteropolar porque el jugador le recrea, le confronta la ideología al juego. Y este videojuego se vuelve una especie de terreno de combate entre la ideología de los que podrían ver GTA como un simulador terrorista del Estado Islámico, o los jugadores que ven a GTA simplemente como el videojuego que es. Y otros juegos militares se pueden utilizar por organizaciones, por ejemplo como el Hezbollah. Y en estos juegos se inserta la ideología también de estas organizaciones. Por ejemplo, en estos juegos solamente se puede ganar y el jugador no puede morir. ¿Por qué? Porque la muerte dentro del juego, la muerte por los valores, por la ideología política, militar en esos juegos, la muerte solamente está reservada para ciertas personas que se merecen cierto honor. Entonces el jugador normal no puede morir porque la muerte está reservada solamente para un grupo. Y America's Army también es un terreno para la pelea, incluso ideológica, en el mundo virtual. ¿Por qué? Porque se encontró que hay jugadores con ideología de talibanes jugando en America's Army para entender mejor cómo actuaría, cómo se desenvolvería un soldado americano, y utilizan el videojuego, el espacio virtual del juego, para practicar, para prepararse. Y America's Army no necesariamente lanza patches o updates o fixes para prevenir que estos jugadores estén en estos juegos, sino lo continúa usando porque argumenta, porque legitima de que es bueno mostrar los jugadores americanos y de que en todo el mundo se debería entender los buenos valores, los buenos approaches, las buenas metas de las Fuerzas Armadas americanas. Entonces, resumiendo, los videojuegos de guerra o militares que ofrecen, dicho de manera enfatizada, modo multiplayer, donde pueden entrar jugadores de todo el mundo, también puede ser terreno para disputas ideológicas. Podemos tener jugadores de diferente región, por ejemplo, que forman un clan y entran en el espacio multiplayer de un juego y tienen una cierta ideología, por ejemplo, de cómo atacar, cómo formarse, qué estrategia, digamos, militar tienen. Y otro clan puede tener otra ideología basada en la filosofía política de un país o de una región,
para jugar en estos espacios multiplayer. Los espacios multiplayer, también los mundos en su level design, también pueden manifestar lugares que avalen a una ideología. Por ejemplo, el Medio Oriente, que avala una ideología de, digamos, una presencia americana en el Medio Oriente. O un lugar, digamos, público, un espacio público que avale la presencia de fuerzas del orden para, digamos, reducir a un terrorista. Y otra manera de enfocar los juegos militares o los juegos de guerra es a través de la perspectiva de los diseñadores, de los game designers, de los estudios y de cómo ellos emplean un moral gameplay para entender mejor las consecuencias de la guerra, sobre todo desde una perspectiva civil. Y esto en el caso de This War of Mine. Esto lo encontramos en un artículo de 2019 en el journal Games and Culture. Este artículo se encargó de recoger las reflexiones del estudio 11 Bits, responsable de This War of Mine, sobre el desarrollo, sobre el diseño del juego, para entender mejor cómo el moral gameplay y la perspectiva de los diseñadores, es decir, el background, el trasfondo que trae el personal del estudio, impacta en el moral gameplay del juego y de cómo se muestra sobre todo la perspectiva civil. Y un aspecto interesante en This War of Mine es que es diferente a otros juegos militares. Esta vez tenemos la perspectiva civil y una perspectiva pesimista, una perspectiva triste sobre la guerra, en comparación, por ejemplo, Call of Duty o Medal of Honor, donde tenemos un soldado valeroso que protege y avala y defiende intereses de una agenda política, pero en This War of Mine tenemos el sufrimiento, tenemos la pena, el calvario de los civiles en el día a día en una guerra. Y el moral gameplay de This War of Mine está manifestado también en los conflictos personales, en los dilemas personales que tiene un civil día a día en la guerra. Por ejemplo, en This War of Mine robamos recursos, robamos comida, robamos de otras personas en nuestro gameplay para nosotros sobrevivir como avatares en el juego, pero esto puede significar que los NPCs, que las personas en el juego pueden morir por los recursos que nosotros hemos robado para nosotros sobrevivir. Y ahí está este dilema personal, pero que es parte del moral gameplay porque nos obliga a nosotros como jugadores a insertarnos en ese contexto y ver que nuestras acciones no son siempre unipolares que van a lo positivo, sino que tienen consecuencias negativas como en un contexto real en una guerra. Y otro elemento del moral gameplay en This War of Mine es, por ejemplo, que no hay tutorial, porque en una guerra nadie te explica cómo vivir en una guerra como civil, simplemente la guerra se da y uno tiene que sobrevivir. Hay permadeath, es decir, una vez que mueres, no vuelves a empezar otra vez el juego, no hay un respawn. Lo mismo para los NPCs, que no es como que vuelven a vivir, sino que una vez mueren en el juego, mueren definitivamente. Y también se muestran niños, se muestran infantes, porque en las guerras hay niños, hay infantes que sufren, que son víctimas de las consecuencias de la guerra. Y para la aplicación de este moral gameplay en This War of Mine, era necesario entender los trasfondos, los historiales, las perspectivas que tienen los desarrolladores, el equipo de 11-Bit Studios sobre la guerra. Y en los grupos focales, en los focus groups para la creación de este artículo, el equipo de producción comenta que ellos mismos tienen una vivencia, un historial, una perspectiva personal de cómo es la guerra, cómo es el sufrimiento de los civiles. Y esta carga personal se manifiesta en el juego. Es decir, un juego militar, un juego de guerra no es completamente objetivo y ajeno a la ideología de la persona y solamente el interés de un estudio o el interés de una narrativa, de un script, sino que la persona también como individuo, como ser humano, plasma parte de su ideología. Pero para la aplicación de este moral gameplay también se tenía que entender esta pugna entre las finanzas, los negocios, los números y el contenido del videojuego. Porque no se podía crear un videojuego completamente, digamos, triste, pesimista, realista de la guerra. Tenían que haber elementos que lo hagan hasta cierto punto entretenido y para que se pueda jugar. Entonces ahí había esta pugna de cuánto realismo puedo poner y cuánto de gameplay, de engagement hacia el jugador puedo insertar para que el jugador tenga diversión. Entonces el equipo, al poder plasmar indirectamente sus creencias, sus historiales, sus perspectivas de la guerra en el juego, también plasma una ética y una moral en el gameplay del juego. Porque la subjetividad, la historia, las vivencias o los relatos que puedan haber recibido los del equipo de producción se plasman en el game design, en la narrativa, en el gameplay del juego. Y el artículo menciona acá un dato muy interesante, que la tecnología puede llevar y transportar valores de quienes crearon esta tecnología. Dicho de otra manera, This War of Mine, como tecnología, carga los valores, carga la creencia, carga el moral gameplay de quienes diseñaron el juego.
El juego como tecnología, como dije anteriormente, no es ajeno a la subjetividad, a la experiencia, a la perspectiva individual que le pueden poner el equipo de producción al videojuego. Y por ser un videojuego que muestra los lados pesimistas, tristes, difíciles en la guerra desde el punto de vista civil, el juego también muestra las dificultades éticas que tienen las personas en contextos de guerra. Es decir, se fuerza al jugador y al avatar a tomar decisiones duras, decisiones difíciles en el juego, que incluso lo pueden llevar a un dilema ético, a un dilema moral. Por ejemplo, el avatar, el jugador está forzado a decidir si se queda con ciertos recursos o si se los da a, por ejemplo, una pareja de ancianos o a niños o a otras personas, pero al darle estos recursos, el jugador arriesga morir y arriesga también que su grupo muera por falta de recursos, pero si el jugador decide quedarse con esos recursos, mueren las otras personas. Y acá está lo que el artículo menciona como la frónesis lúdica. La frónesis lúdica es la estimulación del agente ético, es decir, la estimulación de pensar, de actuar éticamente y utilizando y apelando a la ética en cada momento del juego. Por ejemplo, si yo sé de que no hay respawn, si por ejemplo yo sé de que hay permadeath, si por ejemplo yo sé de que las acciones van a tener un impacto en la narrativa, en el gameplay, estoy obligado a reflexionar sobre cada acción que tengo que tomar en This War of Mine. Porque igual que en un contexto de guerra, en el día a día de un civil dentro de una guerra, cada decisión sobre recursos, cada momento es crucial. Y este artículo pudo existir porque se le dio un enfoque cualitativo. Un enfoque cualitativo, por ejemplo, lo encontramos en estos focus groups, en estos grupos focales, donde se entrevistan a diferentes personas y se les da un espacio, se les da posibilidades de conversar, de hablar, y en la medida que hablan de grupo, también se pueden encontrar otros temas, otros contenidos que no se habrían encontrado si se habrían entrevistado a las personas solas, ¿no? Porque a veces conversando en grupo, uno se acuerda de un tema, uno se acuerda de un contenido a través de algo que dijo la otra persona, entonces se explora en esa parte. Entonces esto cualitativo del artículo pudo permitir un poco mejor cómo el moral gameplay, como el gameplay que apela a la moral, a la ética y obliga al jugador a pensar éticamente, lo encontramos en juegos como This War of Mine. ¿Y qué podemos concluir de esos tres artículos que hemos podido ver? Que los videojuegos militares, los videojuegos de guerra, cargan consigo agendas, cargan consigo ideologías, cargan consigo narrativas con un mensaje social, con un mensaje político, pero que estos videojuegos de guerra van a estar siempre confrontados por el jugador. De que los videojuegos de guerra, los videojuegos militares van a ofrecer cada vez narrativas, historias, game designs, level designs que se van a ir adaptando al pesar, al contexto contemporáneo en la agenda sociopolítica. Y de que los videojuegos militares, los videojuegos de guerra, también pueden apelar a las ideas, a las imaginaciones, a los miedos de la sociedad como tal, de la opinión pública, del futuro de la guerra. Es decir, al día de hoy hay miedo sobre una guerra que sea, por ejemplo, a través de datos, a través del internet, ataques cibernéticos. O también guerra a través del uso de armas biológicas, a través, por ejemplo, de virus o a través de ataques al organismo humano. Es decir, estos miedos sociales, es decir, estos sentires populares sobre el futuro del conflicto de la guerra, también podría ser captado por videojuegos, por franquicias de videojuegos militares o de guerra para la narrativa de los siguientes juegos. Y que estos videojuegos de guerra, estos videojuegos militares, en la medida que ofrecen espacios para el juego multijugador o espacios donde el jugador puede de alguna manera recrear la narrativa, recrear la historia, también son espacios de conflicto. Un multiplayer en Call of Duty puede ser ahora de clanes, por ejemplo, con una ideología americanizada, un clan con una ideología, digamos, del Medio Oriente, un clan con una ideología de otra región del mundo. Y se encuentran en un mapa neutro, y en este mapa neutro compiten entre ellos y cada uno utiliza su propia táctica de guerra. Es decir, los videojuegos son un espacio, son un escenario para también la práctica de ideologías y la confrontación de ideologías. Y en la medida que tenemos videojuegos con gráficos más complejos, con más niveles multiplayer, con más uso de armas, con más perks, con más personajes, ¿no? Personajes masculinos, femeninos, con diferentes atuendos regionales, también existe la posibilidad de que los jugadores tengan más herramientas, más recursos para plasmar sus ideologías, ¿no? Sociopolíticas, y de que videojuegos, digamos, independientes, como en el caso de This War of Mine, ofrecen un gran potencial de decisiones éticas, ¿no? De este frónesis lúdico para que el jugador pueda
confrontar su ética, pensar como un civil en la guerra, tener esta especie de experiencia a través del juego, pero del sufrimiento en la guerra, que no suele mostrarse en las grandes franquicias de juegos militares, juegos de guerra. Y por supuesto de que los juegos militares, los videojuegos de guerra son estimulantes. El uso de la primera persona, el uso audiovisual del arma, la inmersión avatar jugador, todo eso estimula a muchos jugadores a consumir estos juegos. Entonces estos juegos tienen un potencial para transmitir narrativas, transmitir agendas, transmitir puntos de vista. Entonces se van a seguir investigando más y más. Creo de que las investigaciones futuras en Game Studies, en los videojuegos de guerra, videojuegos militares, también van a ir por el lado de la ética, ¿no? Del lado de las decisiones morales de los jugadores, en la medida que hay videojuegos con branching storytelling militares, o el uso de realidad virtual en videojuegos de guerra, o el uso de motion sensors, ¿no? Porque los videojuegos militares ofrecen un gran rango de movimiento, de acciones, de narrativas y también de ideologías. Bueno, este ha sido un episodio largo de Game Studies Compact y creo que el contenido, que la profundidad de los juegos militares y de guerra, de la política y los Game Studies lo amerita. Por supuesto es una excepción a la regla porque los videos tienden a ser un poquito más cortos, pero por el abarque, ¿no? Por la profundidad del tema, este ha sido un poquito más largo. Y no se olviden que los invito a suscribirse a mi canal para que no se pierdan los siguientes episodios. También pueden ver los episodios anteriores y también en Game Studies Compact he podido conversar sobre la empatía y sobre la ética y moral en videojuegos, que lo encuentran también en mi canal. Les deseo a todos un gran día, cuídense mucho y hasta la próxima.